La mayoría de directivos y emprendedores pierden más oportunidades por cómo comunican y no por lo que saben. Fíjate que es algo muy común. Es algo muy común que tú creas que tienes talento, que tienes experiencia. Sin embargo, aquí lo más importante es qué haces cuando llegan esos momentos de tensión. ¿Cómo comunicas en esos momentos donde llegan los nervios, la presión, la tensión? ¿Cómo lo haces? Y algo importante a decirte, no es lo que tú percibes, es lo que otros perciben de ti, lo que percibe tu comité, lo que perciben tus clientes, lo que percibe tu propio equipo, ese al que quieres motivar para que la empresa crezca. Llevo muchos años ayudando a empresarios y directivos de todo el mundo y casi siempre pasa lo mismo. Tienen esa experiencia, ese talento y fallan en lo más importante, en cómo reaccionar en esos momentos de tensión, en esos momentos en los que tu empresa, en los que cualquier empresa va a tener también. No todos son logros y celebraciones, también hay momentos de tensión, también hay momentos en que hay que decidir, también hay momentos en los que hay que tener firmeza. ¿Cómo reaccionas tú ante esos momentos? Por eso, en este vídeo quiero darte 5 claves para que aprendas a comunicar sin tensión, sin agresividad, sin improvisar exactamente. Déjame hacerte antes un test muy rápido, antes de empezar con la primera clave. Oye, sales de una reunión y te dices: no he comunicado lo que quería. Sales de un comité importante y te dices a ti mismo: no logro defender mis ideas, las tengo claras y no las logro defender. Sales de una reunión con tu equipo y te ves que ese equipo no te sigue, que ese equipo está contigo porque sí, porque has llegado a un puesto, porque tienes ese talento, sin embargo, no sabes comunicar a ese equipo para que realmente lleguen a lo más alto contigo y en la empresa. Pues así, vamos a la primera clave. Antes de decirte algo importante que siempre digo, acuérdate, comunicar no es tanto un talento, es un entrenamiento. Pues vamos con la clave 1, autodiagnóstico. Ver tu punto ciego. Estarás pensando, ¿qué es esto del punto ciego? ¿Es un punto que no veo? Pues sí, aciertas. Es un punto que no te das cuenta porque al final aquí la noticia que te vuelvo a dar es que no es lo que tú percibes, es cómo los demás te perciben. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy rápido que es el que en casi todos los profesionales que acuden a mí siempre suele ocurrir. Vienen a mí, vemos ese primer paso, ese autodiagnóstico y les digo, venga, va, ¿qué quieres mejorar? Y algunos empiezan a divagar, empiezan a decirte toda mi comunicación, no concretan. Otros te dicen claramente lo que necesitan. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esa es su percepción. Eso es lo que ellos piensan que necesitan. Y está perfecto ese autodiagnóstico. Sin embargo, también, ¿cómo te perciben los demás? Pues hace poco me vino un empresario mexicano y en este conocimiento pasó exactamente lo mismo. Me decía, yo creo que soy frío comunicando. Yo creo que no llego. Yo creo que mi frialdad no está motivando a mi equipo. Entonces yo le dije, bueno, pues primer ejercicio, antes incluso de empezar, antes de incluso de poder ayudarte, te toca a ti preguntar a tu equipo. Te toca a ti ser humilde y preguntar a tu equipo qué es lo que ven de ti. Días después vino a mí y me dijo que efectivamente había parte del equipo que confirmaba esa frialdad y parte del equipo que no. Pues bueno, pues ahí podemos hacer un cálculo a ver si la mayoría de las personas de tu equipo coincide. Y ese es el punto ciego, ese es el autodiagnóstico. Y eso es lo que hay que ver. ¿Cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como viendo tu punto de partida actual. ¿Dónde estás ahora mismo? Y ahí hay que ser muy honestos. Y como digo, tienes que percibirlo tú y si puedes preguntar a tu equipo o a tus socios o a tus jefes, si puede ser, será mucho mejor. Entonces, en ese momento en el que sabemos mi punto de partida, por ejemplo, no logro comunicar en conferencias y tengo ese papel en mi empresa, o no logro defender mis ideas ante el comité de dirección, tienes que definirlo muy concretamente. De nuevo, no es un objetivo, no logro comunicar. Es un objetivo muy genérico, tienes que bajarlo a tierra, tienes que decir claramente y decirte a ti mismo qué es exactamente lo que está ocurriendo. Fíjate, luego llegan también las fortalezas, porque a mí me encanta siempre empezar por lo positivo. Y nadie que está comunicando ahí fuera, comunica mal. Simplemente tiene que mejorar ciertos aspectos para que llegue a ese cargo que tiene, a ese cargo que se merece por su talento, como hemos dicho, por su experiencia, y sepa reaccionar en momentos de tensión. Tiene que practicar, tiene que usar las técnicas, tiene que tener supervisión, tiene que tener continuidad, esa es la idea, y tiene que decidir. Entonces, primero, positivo. ¿Qué fortalezas tengo?
y las anotas. Tengo fortaleza, por ejemplo, que tengo buena conexión. Tengo fortaleza que, oye, mi lenguaje corporal no es el perfecto, podría aprender más y, sin embargo, es algo que más o menos manejo. ¿Qué fortalezas tienes? Apúntalas. Y después los patrones. ¿Qué patrones se repiten en ti? Esos patrones que constantemente se repiten y que te hacen caer una vez más. Y que te hacen pensar que no eres ese profesional que se merece el cargo. Porque eso es lo peor también. No es solo que los demás no te perciban, que tu equipo no esté motivado, que tus socios no logren entender lo que quieres defender, sino que tú no te lo creas. Y al final, ¿qué ocurre? Vas cayendo, cayendo, cayendo. A nivel mental te vas desanimando muchísimo. Así que fortalezas y luego patrones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, podríamos decir patrones. A ver si los tienes tú. Divagar. Casi la mayoría de seres humanos, mi misión es ayudarles a que no lo hagan, divagan constantemente. Se van por las ramas. Creen que dando más información va a ser mejor, cuando es precisamente lo contrario. Y esto lo he visto a lo largo de toda esta vida profesional. Incluso haciendo encuestas entre mis alumnos y tal, es como, mi mayor problema es la concreción. Algo que parecería tan sencillo, ¿no? Concreción, pues elimina parte del mensaje, elimina parte de la historia. Genial, pues a lo mejor es divagar. A lo mejor es un patrón en el que caes también de ponerte muy nervioso antes de una reunión. Pues también se pueden ahí aplicar técnicas. Así que vamos a ver esa parte y vamos a ver también la parte a mejorar. Recuerda, no haces nada mal, puedes mejorar. Autodiagnóstico, punto ciego. ¿Cómo te ven los demás? Pues ahora paso a contarte una clave que desconocen la mayoría de profesionales. Es una clave que ignoran y es una clave súper importante. Porque no es tanto lo que dices, no es tanto lo que comunicas, es cómo te sientes cuando estás comunicando, cómo te sientes por dentro. Así que vamos a clave número 2, gestión emocional. Mira, si escuchas bien, que en oratoria también hay que escuchar bien para luego comunicar mejor, gestión emocional, gestión de emociones. Porque la mayoría de personas, ya no solo directivos, empresarios, emprendedores, piensa que las emociones hay que controlarlas. Y esto vuelve a ser otro error, que queremos controlar toda nuestra vida y las emociones también las queremos controlar, las emociones que surgen en ese momento de depresión. Entonces, no es controlar, es saber cómo manejar esas emociones, es saber cómo dirigirlas, es saber cómo encauzarlas en el momento que ocurre. Porque muchas veces te dicen, tienes que ser profesional, tienes que mantener la calma. Y eso ya sabes que no es fácil para nadie. Llegan esos momentos como una sorpresa y no sabes gestionarlos. Aquí lo ideal es conocer mejor cómo funciona esto, conocer muy bien todas las emociones, conocerte mejor en momentos de comunicación. Porque si tú dependes del estado de ánimo del día, entonces es cuando surgen las dudas, entonces es cuando ese estado de ánimo te afecta constantemente. Entonces es cuando llega el momento en el que tienes que estar firme, en el momento que tienes que demostrar tu comunicación más eficaz, y es cuando dudas. Esto te lo iré recordando en todo el vídeo. Cuando dudas es cuando entonces los demás no confían en ti. ¿Qué va a pasar con tu carrera cuando los demás en la empresa no confíen en ti? Eso sería una de las consecuencias, que los demás no confíen en ti, que tu carrera no crezca, que no llegues a puestos más superiores. Sin embargo, aquí es la carga emocional que llevas, de tantas y tantas veces que no has sabido manejar la presión, de tantas y tantas veces que te llevas los problemas a tu casa, donde no deberían estar. Debería estar separado la empresa de tu familia, donde no logras tener esa seguridad que te dice, wow, me voy a casa con el trabajo bien hecho, estoy orgulloso de lo que ha ocurrido. Y estás incluso por las noches pensando en lo que ha ocurrido durante el día. Así que aquí tiene que haber método también. En la gestión de emociones tiene que haber método. Si no tienes método, no puedes gestionar tus emociones. Si no conoces cuáles son las emociones, no puedes realmente comunicar y manejar esa gestión emocional. Acuérdate, no controlar, sino manejar esa gestión emocional, redirigir muy bien las emociones, saber cómo afrontarlas en cada momento. Por tanto, tienes que conocerte mejor. Sin embargo, todo eso te lo diré en el apartado del método propio que he desarrollado, y hay un apartado concreto donde profundizaré más en esto de las emociones. Antes necesitas dominar algo importante. Algo tan importante porque es lo que las personas que te rodean ven. Ya no es lo que tú ves, es lo que ellos ven, de lo que estamos hablando todo el tiempo. Y es tu voz, tu cuerpo y tu estructura. Quiero empezar con un ejemplo de Juan Manuel, uno de los clientes que llegaron a mí. Y fíjate que en la primera sesión le dije, oye, Juan Manuel, quiero conocer una de tus reuniones. Y quedamos en que él grabaría, en este caso en audio, una de sus reuniones. Llegó a la reunión
y dijo esto. Y esto es lo que yo escuché en el audio y esto es lo que me sorprendió. Empezó la reunión diciendo: ¿qué tal? ¿Cómo va la guerra? Tú imagínate empezar una reunión así. ¿Cómo va la guerra? O sea, aquí es lo que vamos a hablar y por eso vamos a hablar de las tres partes. Evidentemente luego él me explicó que su voz, eso de cómo va la guerra, era una voz como demasiado agresiva, demasiado de guerra. Es que al final es lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar en esta clave, que todo lo que dices tiene que estar acompañado por una voz adecuada a eso que dices y por un cuerpo, por un lenguaje corporal adecuado y luego por una estructura adecuada. Si tú ya empiezas y quieres impactar en una reunión diciendo esa frase, ya empezamos que la estructura no es la adecuada. No has sabido cómo iniciar de una forma, pues según el objetivo que tengas, motivadora, que el conflicto baje un poco, entrar negociando, entrar con firmeza. Has entrado ya con una voz y con un tono mucho más alto, demasiado agresivo, y encima la has acompañado de un cuerpo que no tenía ni gracia y que simplemente estaba mostrando como no me apetece estar aquí, con postura baja, casi sin mirar a las personas, nada de sonrisa, nada de emociones, o las emociones peores que puede haber, una emoción de tristeza. Y sobre todo la estructura. La estructura no era una estructura para empezar una reunión. Yo le dije, bueno, pues bienvenido al programa, bienvenido a que te pueda ayudar porque efectivamente todo eso hay que solucionarlo. Entonces, la idea es que, ¿por qué esta clave? ¿Por qué esta clave de que tu voz, tu cuerpo y tu estructura te acompañen? Pues fíjate, porque al final somos un conjunto. Somos un conjunto y todo lo que hacemos es importante en la comunicación. Y esto es otro grave error y aquí es donde lo quiero comentar en esta clave. La mayoría de las personas piensan que la comunicación es palabras. ¿Cómo va la guerra? Y yo no me ocupo de mi cuerpo, no me ocupo de la estructura y no me ocupo de mi voz. O pongo la voz que me interesa en ese momento o que me sale, de forma espontánea, de forma improvisada. Es lo peor que se puede hacer en una reunión en la que tienes un objetivo. Entonces, aquí lo importante es conocer los tres ingredientes principales. Evidentemente las palabras, claro, lo que vas a decir. Y también cómo lo vas a decir y con qué lenguaje corporal lo vas a decir. Así que acuérdate en este momento de que todo esté alineado a tu mensaje, de que todo lo que dices esté alineado. Porque tú quieres conseguir un objetivo. Contéstame si quieres conseguirlo. Tú quieres ascender, tú quieres lograr algo en cualquier reunión, tú quieres convencer al comité de algo, tú quieres que tu equipo haga una acción concreta después de la reunión. Si tienes un objetivo, te tienes que plantear que toda tu comunicación tiene que estar al servicio de ese objetivo. No lo olvides. Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, reuniones tensas, reuniones donde se ve el conflicto claramente y tú lo sabes antes. Pues ahí el tono tiene que estar un poco más bajo, porque si no el tono alto lo que va a hacer es agravar esa situación mucho más. Y tienes que tener más contacto visual y más paciencia en tu comunicación. O por ejemplo, estás con un comité, pues ahí tiene que haber mucho más firmeza, estás defendiendo una idea, tu postura tiene que acompañar a esa firmeza, tu mirada y tu contacto visual tiene que acompañar a lo que estás defendiendo. O por ejemplo, tienes una reunión con una persona de tu equipo a la que quieres dar un feedback. Pues ese feedback tiene que tener todos los ingredientes de un buen feedback y además tiene que tener también todos los ingredientes de una buena comunicación. Tienes que tener sintonía con el cuerpo, tienes que aproximarte un poco a esa persona del equipo, tienes que mirarle a los ojos, tienes que tener un tono más pausado y luego más firme si así lo deseas para terminar la reunión y para ponerle una acción concreta. Todo eso se tiene que notar, son ejemplos para que veas que no todas las reuniones son iguales, que no todas las reuniones nos comportamos igual a la hora de comunicar. Y vamos a una clave que también, y por eso te la aporto en este vídeo, todo el mundo olvida. Fíjate que podemos aprender muchas técnicas de aquí y de allá. Sin embargo, ¿tienes un sistema? ¿Tienes un sistema para que haya continuidad en esa comunicación y que tú sigas creciendo como comunicador y como líder? Pues vamos a la clave 4. La clave 4 es que acumulas demasiada experiencia sin tener realmente un sistema que la multiplique. Tú puedes leer, como he dicho, libros sueltos de comunicación, de liderazgo. Puedes coger aquí un consejo, aquí otro consejo. Incluso tu cuñado podría darte un consejo. Y cada persona te da un consejo diferente. Sin embargo, lo que estás haciendo es picotear consejos. Y lo peor que estás haciendo es que lo estás aplicando cuando a ti te apetece, sin tener ningún tipo de feedback, sin tener ningún tipo de apoyo. Por eso, volvemos a lo mismo que estamos diciendo todo el rato, el vídeo. O sea,
Al final, tú estás creyendo que estás comunicando porque estás usando este consejo aquí. El lenguaje corporal ahora lo pongo así. Ahora voy a decir una frase impactante. Y a lo mejor ni la frase es impactante ni el lenguaje corporal te está ayudando a comunicar. Y de nuevo, acuérdate, lo peor es que los demás están percibiendo que no estás comunicando de verdad y por eso no te siguen. Y vuelve el ejemplo de las reuniones. Sales de una reunión y no estás satisfecho. Sales de una reunión y sabes que no lo has hecho bien. Sales de una reunión y ves que has vuelto a cometer errores o que has vuelto a improvisar. O se te ha ocurrido esa técnica maravillosa que leíste en ese libro y no la has sabido emplear, no la has sabido desarrollar. Falta lo que estamos diciendo, falta un sistema, falta un método, falta algo que te permita dar continuidad a tu comunicación y que te convierta en una comunicación original y auténtico, que es lo que queremos en un comunicador. Es lo que yo siempre quiero con las personas a las que ayudo. Que tú no te conviertas en un comunicador más, que tú tengas claro exactamente cómo proceder en cada paso. Y eso es tener un sistema. Eso no es picotear de aquí y de allá, sino es saber qué hacer en cada situación y sobre todo en momentos de tensión. Hemos llegado a la verdad incómoda. Claro, aquí tú comunicas. La pregunta es, ¿impactas? Y quiero hacerte también una pregunta poniéndote desde fuera. ¿Tú contratarías a un directivo con mucha experiencia, con mucho currículum y sin embargo no sabe responder en momentos de conflicto, en momentos de tensión, en momentos de presión? ¿O contratarías a ese directivo que tiene el talento, tiene entrenamiento en su profesión, en su sector y además en esos momentos justos en los que la empresa necesita, en los que hay una crisis, sabe reaccionar y sabe ponerle solución y sabe comunicar ante su equipo, ante los directivos y ante el resto de personas en la empresa? ¿Qué preferirías tú? Así que esa es la idea. ¿Qué contratarías y qué harías en ese momento? Y a veces también viene bien imaginarse que tú eres otra persona. ¿Tú te contratarías a ti mismo? Así que nada de picoteo de distintas técnicas. Vamos a alejarnos cada vez más de la teoría. Vamos a ir a lo práctico y por eso diseñé, después de muchos años de experiencia, el método Agelo. Un método que te ayuda a tener mucha más claridad, a saber qué hacer en cada momento y sobre todo, lo que estamos hablando en este vídeo, a saber qué hacer en momentos de tensión. ¿Preparado para conocer el método Agelo y cómo te puede ayudar a resolver esas situaciones? Vamos a ello. Vamos a repasar antes de compartirte el método Agelo. Te falta claridad. No comunicas las ideas con claridad. Tienes una percepción, sin embargo no coincide en nada con la percepción que tienen los demás. Las personas importantes que van a jugar contigo en esa empresa, a jugar a ese crecimiento maravilloso que os merecéis. De repente dices algo y no quedas satisfecho. Recuérdalo también. Te llevas esas reuniones complicadas, esos problemas, esos conflictos a casa. Ese estilo de vida. A veces también es como querer tener razón. También me pasa mucho entre las personas a las que ayudo. No, pero yo quiero tener razón. Y como soy el líder, ya, puedes tener razón. Sin embargo, tienes que comunicar muy bien esas ideas. Y no es cuestión de tener razón, es cuestión de argumentar tu razón para que se cumpla el objetivo. Así que vamos al método Agelo. Es un método de 6 pasos que concretan muy bien esa solución. La A que hemos visto, y aquí también la tenemos de autodiagnóstico. Tienes que saber muy bien tu punto de partida, esas fortalezas y esos patrones en los que caes constantemente. Si no sabes dónde estás, no puedes saber a dónde vas. Si no sabes de dónde partes, no puedes saber a qué destino quieres ir. El ejemplo también personal a veces, ¿no? Voy a poner un ejemplo que sintoniza mucho conmigo, el gimnasio. De repente yo quiero ir al gimnasio, yo quiero perder tantos kilos. Ahora, me tengo que decir la verdad, tengo que decir, oye, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué ocurre con mis kilos? ¿Por qué aparecen y desaparecen? ¿Qué problema tengo con el gimnasio? ¿Me gusta más este estilo de gimnasio o otro estilo de gimnasio? Tengo que saber dónde estoy y decirme la verdad. Aquí lo mismo, tienes que saber tu punto de partida en la comunicación. Y por tanto luego ya podrás decirte con claridad hacia dónde quieres ir. G de gestión de emociones. Gestión de emociones, recuerda. Gestión de eso que te pasa por el cuerpo constantemente, tristeza, rabia por algo que ha pasado en la empresa, o alegría, o emoción de sorpresa. Tienes que saber perfectamente esas emociones y esas emociones también te llevarán a dominar esos nervios incómodos, esos nervios que tiene la mayoría de la población y la mayoría de directivos y empresarios. Esos nervios que te limitan a la hora de comunicar y que te limitan ser firme en esas reuniones, en esos momentos decisivos. Tienes que conocer tus emociones para dominar ese miedo escénico, si es muy grave, o nervios excesivos en determinadas situaciones. Vamos con la U, el uso de la voz, tono.
ritmo, velocidad, énfasis cuando quieres decir algo en concreto, enfatizar ciertas palabras, las pausas que tanto se nos olvidan, las muletillas. Es todo un mundo que acompaña tu comunicación. Es eso por lo que a veces, si vas por la calle y alguien viene por detrás y está hablando, te giras. Ah, es mi amigo tal. Ah, es esta persona que conocí. Esa es su voz. Eso es lo que le define también. Tu voz importa muchísimo, claro que sí. Esa voz también hay que ejercitarla y también hay que llevarla al mejor puerto para que realmente comuniques con todo tu ser. Estructura. ¿Te acuerdas de ese directivo que te hablaba, al que en la primera sesión le pedí ese audio? ¡Qué revelador! Dije, no me podías haber mandado un mejor audio. ¿Cómo va la guerra? Estructura en tus presentaciones, estructura en tus reuniones, estructura en saber qué quieres decir al inicio, en el desarrollo, en el final de tu intervención. Estructura si de repente tienes que hablar después de otra persona. Estructura para saber cómo organizar tus ideas. Estructura para saber cuál es el mensaje principal y qué es lo que quieres comunicar. Estructura para medir si la has comunicado bien. Estructura constante también tiene que haber. Claro que podemos improvisar, claro que podemos añadir algo que ocurra en ese momento y que queramos comunicar. Sin embargo, la estructura siempre es importante. Y esto lo diré en todas partes. Tú puedes comunicar de forma natural, espontánea. Ahora, si tienes muchos miedos, muchos nervios, demasiado pánico a hablar o has fallado demasiadas veces en tu empresa a la hora de comunicar y no lideras como un gran comunicador, entonces esto sí que es una regla principal. Necesitas un método, ese sistema del que hablábamos. Necesitas tener estructura. Y vamos con la L. Todo tu cuerpo. Fíjate, hay estudios que dicen que el lenguaje corporal es casi más importante en la mayoría de ocasiones que las palabras y que la voz. Y si te preguntara el orden y me contestaras, si quieres para el vídeo y haces este ejercicio, ¿qué será más importante en una comunicación? ¿Las palabras, la voz, el lenguaje corporal? Pues esto sorprende mucho la respuesta, porque el lenguaje corporal casi siempre aparece como lo más importante. Fíjate que yo podría estar así parado, decirte el contenido, no moverme nada, no expresar nada, en el mismo tono de voz, constantemente, durante muchos minutos. Creo que ya no serías ni mi seguidor. Creo que ya no estarías ni en este vídeo. Al final, lo que comunica es cómo utilizas tu lenguaje corporal. ¿Te acuerdas de eso de la primera impresión? Tenemos muy pocos segundos para causar una buena primera impresión. Así que tu lenguaje corporal ahí importa mucho. Puedes tener los mejores conocimientos del mundo, que si no lo acompañas de una buena voz, que es el segundo ingrediente de importancia, y un buen lenguaje corporal, no lograrás comunicar con eficacia. Y por último, oye, ¿y con todo esto qué hago? Pues aplicarlo. Aquí llega la oratoria aplicada. Aquí llega donde tienes que ponerlo en práctica en tu empresa, en esas reuniones de las que hemos hablado, en esos conflictos. Y evidentemente todo lleva un proceso, claro que sí. Primero practicarás, luego verás algún fallo, luego mejorarás. Sin embargo, ya irás viendo una mejora constante en todo el proceso. Oratoria aplicada. Aplicar todo lo que se ha visto en los otros pasos en el mundo real, en tu mundo real, en tu empresa real. El método Aguelo y estos 6 pasos son una parte que está en el marco de mi programa Impacta y Conquista. Porque yo me fijé que los directivos hacían lo que podían, que improvisaban demasiado, que pensaban que con hablar ya estaban comunicando, que no se dan cuenta de eso, de la percepción, que seguían adelante, aun teniendo errores, aun teniendo pocos premios en su comunicación, sobre todo del exterior, y que fallaban y cada vez se desmoralizaban más porque no lograban sus objetivos. Y me di cuenta que estaba ahí la comunicación. Porque cuando tú tienes este método, al final lo que consigues es presencia estable, aunque tengas presión. Consigues realmente ser respetado. Cuidado, voy a diferenciar, no te mido, porque hay muchos líderes ahí fuera a los que su equipo, sus socios, tienen casi como temor de que pase algo, porque esa comunicación, como digo, es agresiva o no es adecuada a ese momento. O porque realmente tus mensajes no pesan en el comité. No logras impactar a esas personas que luego tienen que tomar una decisión importante para el rumbo de la empresa. O porque sencillamente no te representas a ti mismo como marca personal si quieres construirla en el mercado.
o porque hay conversaciones que no salen adelante, o porque no motivas a tu equipo. Y al final, todo esto son resultados del marco que te he dicho, del programa Impacta y Conquista, que tú logres esa seguridad constante en todos los objetivos que tengas, en todos los momentos en los que estés comunicando y sobre todo bajo presión. Y por eso he dicho que todo este método y el programa Impacta y Conquista lo he creado después de escuchar todos estos años, después de escuchar a mis clientes que decían, no estoy a la altura del cargo, no logro comunicar a esa altura y no logro resultados y sobre todo no veo un futuro en esta empresa, veo que me voy a quedar estancado y que no voy a tener un ascenso. Al final lo acaban abandonando o acaban en el mismo puesto siempre, cuando se merece mucho más por su talento y por su experiencia. Así que vamos al quinto paso, que es ya aplicar todo esto y ver cómo lo podemos hacer de forma muy práctica. Oratoria aplicada. ¿Cómo pones en práctica todo lo que hemos visto? La mayoría de profesionales se queda parado, no se pone a avanzar, no toma una decisión y no se pone en acción. Y claro, repiten los mismos patrones, las mismas circunstancias, repiten lo mismo que han repetido la semana pasada. Constantemente confunden todo lo que tienen que hacer en comunicación. Constantemente improvisan sin saber qué objetivo tiene su comunicación. Y claro, todo esto, hay personas ahí que pueden decir, bueno, todo esto es experiencia. Para mí no es experiencia, para mí vuelve a ser perder oportunidades de ascensos, perder oportunidades de que te den más poder en la empresa, más liderazgo, más equipo, que te den más responsabilidades, que vayas a tu casa orgulloso realmente del trabajo que estás haciendo y que crezcas en la empresa que quieres. Eso es lo que pasa cuando no tomas acción, cuando no te pones en marcha. Y claro, la consecuencia no es solo este desgaste mental, no es solo este desgaste que tienes constantemente, es que además también pierdes autoridad. Y aquí hablamos de la autoridad del liderazgo. No hablamos de ser autoritario, hablamos de tener autoridad, firmeza, concisión en lo que dices, concreción, que realmente todo tu entorno te siga. Déjame decirte otra verdad. El éxito no es del comunicador perfecto. El éxito es del comunicador que entrena y que ejecuta, que se pone en acción constante. Es del comunicador que se enfrenta a esas situaciones. Es del comunicador que escucha feedback para mejorar. Es del comunicador que ajusta 2 cosas, no 20 cosas al mismo tiempo. Es del comunicador que realmente repite hasta que ya le sale todo como automático, integrado. Ya es un comunicador real, un comunicador natural y un comunicador, otra vez, que todos quieren escuchar, que todos perciben como un comunicador sólido. Entonces aquí llega lo importante, y es cuando tú dejas de sentir cada reunión, cada interacción en tu empresa como una amenaza y empiezas a verlo como un disfrute, como algo natural, como ese comunicador que comunica ya con seguridad. Y claro, esto lo puedes entrenar, claro que sí. Sin embargo, antes de decirte cómo lo puedes entrenar, te voy a despejar 2 dudas que surgen bastante. La primera duda es, ¿lo podré hacer con mi falta de tiempo? ¿Qué directivo, qué líder tiene todo el tiempo del mundo? Casi ninguno. Aquí lo importante es que lo podrás aplicar en casos reales. No habrá pérdida de tiempo, no habrá técnicas excesivas. Como digo, habrá ese entrenamiento práctico. Y en segundo lugar, ¿funcionará en mi sector? Y te digo sí, porque al final, en cualquier sector en el que estés comunicando, va a funcionar. Así que si te estás preguntando cómo entrenar, te quiero ofrecer 2 formas que he diseñado para que puedas entrenar, puedas practicar, puedas recibir feedback y puedas mejorar constantemente. Opción 1, círculo de alto estándar. Esto es un relanzamiento del club de oratoria que he tenido en distintas etapas en formato presencial y en formato online. Te voy a explicar en qué consiste este círculo de alto estándar. Primero, ¿qué es un círculo de alto estándar? Yo quiero que llegues a tu alto estándar, a lo máximo que puedas en comunicación y por tanto en liderazgo y por tanto en crecimiento en tu empresa. Por eso, ¿qué es? Pues es un espacio donde va a haber líderes, emprendedores, directivos como tú y todos van a ir con el objetivo de mejorar su comunicación y liderazgo. Todos van a ir con el objetivo de aportar situaciones reales para que de forma práctica puedan tener esa continuidad y esa mejora en su comunicación. Y quiero que lo veas por dentro. Tú llegas cada semana
con casos reales. Cada semana revisamos esos casos reales. Son casos que ocurren en las empresas, que te ocurren a ti y a todos los miembros de este círculo de alto estándar. Ahí es donde yo entro personalmente a dar feedback sobre alguno de estos casos. Casos que seguramente muchas veces tendrán cosas en común. Y ahí es donde hay la mejora constante, porque también aquí interviene el entorno, tan importante. En vez de tú estar en tu casa ante el espejo y grabándote vídeos, intentando ayudarte de este famoso cuñado que hemos dicho, o de un amigo, aquí realmente es algo profesional, es un seguimiento profesional en ese círculo de alto estándar con líderes y directivos que quieren lo mismo que tú. Y esto es clave para mí, adaptación pura a este círculo. Porque hay directivos en comités de empresa, hay emprendedores que están decidiendo constantemente, hay personas que tienen equipos y que quieren motivar, hay personas que tienen constantemente esas situaciones de crisis, de conflicto. Entonces ahí es donde revisamos los perfiles de todas las personas que están en este círculo de alto estándar. Y por eso siempre se adapta. Después de cada sesión sales con más claridad en tu comunicación, más claridad qué hacer en ese momento delicado. Sales con menos fricción, esa fricción que siempre te ataca cuando realmente no sabes qué decir en esos momentos clave. Sales con acompañamiento y además sales con algo que para mí es muy importante y que no te dan ahí fuera. Ventaja respecto a otros líderes. Ventaja respecto a otros líderes del sector. Y ventaja respecto también al mercado en general. Te posicionas más alto, destacas mucho más en tu empresa, destacas mucho más en tu mercado, tu empresa crece. Y te entiendo, tienes poco tiempo como tenemos todos los líderes ahí fuera. Yo también dirijo mi empresa y tengo que priorizar muchísimo cada día, tengo que ser productivo. Así que por eso este círculo de alto estándar lo que te ofrece es, vamos al grano, vamos a ir a casos reales, a casos que podemos tener todos en común. Vamos a analizarlos, vamos a apoyar desde mi feedback directo en cada semana. Vamos a vernos cada semana para también tener ese apoyo ante cualquier duda, ante cualquier pregunta. Y además tendrás ese entorno que te entiende y que habla el mismo lenguaje que tú. Eso es súper importante. No estás solo. En el círculo de alto estándar tienes apoyo de todo tipo. Y aquí viene algo que también casi todos los líderes dicen. Esos líderes que no se comprometen y que aunque tienen errores en su comunicación, dejan todo para más adelante. Voy a hacer bien mi trabajo y esto de la comunicación, cuando sea urgente, ya iré a por ello. Pues fíjate, aquí no hablamos de que es algo voluntario, es algo urgente. Hablamos de obligación. Obligación porque tú como líder tienes que comunicar de forma eficaz lo antes posible para que ese equipo esté motivado, para que ese comité te apoye en todas tus decisiones, para que tus socios estén contigo en el proyecto, para que tu crecimiento sea sostenible. Déjate de improvisación, déjate de emplear esas técnicas que decíamos sueltas, porque en el círculo de alto estándar vamos a ir paso a paso y siempre con práctica real y no con técnicas sueltas. De todas formas, antes de ver en la descripción cómo funciona este círculo de alto estándar, déjame decirte que si tú necesitas algo mucho más rápido, quieres acelerar de la forma más rápida posible, entonces tengo otra opción para ti, la opción número 2. Así que llegamos a la opción número 2. Es una opción cuando ya has visto que es una obligación, que es algo urgente, porque estás en comités, estás en reuniones, estás en eventos, te quieres posicionar dentro de tu empresa y fuera de tu empresa y ves que tu comunicación no avanza. Y quieres realmente una asesoría personalizada, un acompañamiento personalizado, pues ahí es donde entra el programa 1 a 1 de Impacta y Conquista. Todas las personas que hasta ahora en los últimos años han recibido este programa también han recibido mi apoyo personalizado 1 a 1. ¿Y por qué 1 a 1? Pues porque ahí no vamos a aprender, vamos a resolver. Esto es fundamental que entiendas la diferencia. No te voy a dar un curso, no te voy a dar las técnicas y se acabó la sesión. La idea es que en esa sesión traigas tus asuntos reales, tus conflictos reales, lo que ocurre en tu empresa y podamos ayudarte. Desde un cliente que me trajo una nueva entrevista para una nueva persona de su equipo y me hablaba de cómo afrontar esa entrevista y cómo dar feedback al final de esa entrevista. Hasta ese directivo que decíamos que se presentaba en las reuniones de forma demasiado agresiva. Hasta un directivo de banca que también lo que quiere hacer es posicionarse, porque
le gusta su empresa, sin embargo quiere ir desarrollando una marca personal y dar conferencias sobre otra materia que le gusta mucho. Todo tipo de casos que te estés imaginando, tus casos reales, vienes al 1 a 1 a estas sesiones y en este programa es cuando logras comunicar en pocas semanas. En definitiva, lo que resuelve este programa 1 a 1 Impacta y Conquista es que trabajamos en esos asuntos donde estás perdiendo actualmente tu autoridad. Y estoy seguro de que no quieres perder tu autoridad. ¿Y cómo puedes entrar en este programa? Fíjate, este programa no es para todo el mundo. Este programa es para personas realmente comprometidas. Pues es un programa intensivo, un programa donde me implico personalmente contigo y quiero tus resultados y vamos a medir esos resultados y quiero que después del proceso tenga esos resultados y que realmente se vean en tu realidad. Y por eso no acogemos ni admitimos a todo el mundo. Lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Vamos a recibir tu solicitud, vamos a recibir tu interés por formar parte del programa y junto con mi equipo vamos a estudiar si en ese momento eres la persona adecuada y preparada y tienes todos los ingredientes para formar parte de este programa exclusivo para muy pocas personas al mes. Después de rellenar ese formulario, habrá una reunión con mi director de admisiones para que también te pueda explicar ese programa. Tiene que ser un acuerdo con las dos partes y para que tú realmente veas si ese programa se adapta a ti. Evidentemente lo que he dicho, vamos dentro de un programa y al mismo tiempo también adapto constantemente a todos los casos que tú me des, a todas las situaciones. Sin embargo, sí que quiero que entiendas cómo comunicar de una forma ordenada, paso a paso y sin olvidarnos de ese método Aguelo que hemos comentado antes. Si cuando pases este proceso los dos hemos llegado a ese acuerdo, podemos empezar a trabajar juntos y podremos ya ponernos el primer paso, la primera sesión y comenzar a trabajar en la mejora de tu comunicación y comenzar a trabajar en tu autoridad y en tu mejor liderazgo. Así que si has llegado hasta aquí, ya sabes, no es un problema de talento, es un problema de demasiada improvisación, de demasiadas técnicas sueltas, de no conocer tu punto ciego, de no tener apoyo, de no tener feedback. Y tienes una realidad, no vas a estar menos liado, no van a desaparecer esas reuniones incómodas, no va a desaparecer tu equipo al que tienes que motivar, va a haber constantes situaciones en las que tengas que afrontar y no aparece aquí el yo hago lo que puedo con lo que tengo y ya lo haré más adelante. ¿Cuándo vas a dejar de estar liado? Te lo repito, nunca. Así que aprovecha este conocimiento que puedo aportarte y si es el momento, si todo esto ha sintonizado contigo, primero recuerda repasar todo el método Aguelo que hemos visto en el vídeo y sobre todo recuerda que aquí abajo en la descripción tienes toda la información, así que haz clic aquí abajo y podremos entrar en contacto lo antes posible. Así que tienes dos opciones, seguir con las improvisaciones o realmente tener un entrenamiento que te apoye para conseguir ser ese comunicador que quieres ser. Porque como siempre digo, hablar en público no es un talento, es un entrenamiento. Y deja a un lado lo haré más adelante, lo haré cuando esté menos liado. Ponte en primer lugar, míralo como una obligación, hazlo como un regalo que te haces para lograr más en tu empresa, para lograr más impacto, para tener más autoridad. Así que si todo esto ha resonado contigo, haz clic aquí debajo donde tienes toda la información. No dejes pasar más tiempo y así pronto nos conoceremos y podré ayudarte.